Ya estamos cercanos a cumplir un año del 18 de octubre, en que conmemoramos un año desde que fue el 18 de octubre del año 2019, que en los registros de las personas patrióticas va a ser recordada como un día de traición a la patria, de traición a Chile, de traición a todos los ciudadanos de este país, cuando los elementos subversivos comenzaron a destruir, a saquear y a incendiar nuestro país. Todo esto comenzó supuestamente por una manifestación, por un alza de los pasajes del metro, pero fue el elemento detonante que aprovecharon los elementos subversivos que tenían todo calculado para comenzar la destrucción de nuestro país. Vimos cómo se destruyeron estaciones del metro, cómo se incendiaron edificios públicos, cómo se saquearon supermercados, cómo se destruyeron cientos de miles de pequeñas empresas y también de grandes empresas, lo cual paralizó el aparato productivo de nuestro país. Fueron cientos de miles las personas que quedaron sin trabajos. El clima de inestabilidad que se vivió en esos momentos en Chile era aterrorizador, tan así que el presidente de la República y su gobierno tuvieron que claudicar, tuvieron que moverse de rodillas frente a la extrema izquierda representada en el Congreso para abrir las puertas a una nueva constitución a través de un plebiscito. Eso se firmó ya después de que habían pasado semanas de destrucción, ¿no es así? En que no había ninguna respuesta óptima del poder político para ponerle un paralelo a esta crisis que se estaba desarrollando en nuestro país. Las fuerzas de seguridad, si bien salieron en primera instancia a la calle, pero salieron así como salen actualmente los carabineros a combatir al lumpen, a combatir a los subversivos, por ejemplo en la Araucanía, con los brazos totalmente amarrados, con sus manos amarradas, y fueron totalmente incapaces de imponer el orden porque no contaban con el apoyo y el respaldo político. Dentro de esas manifestaciones subversivas que lo estaban destruyendo todo, habían elementos extranjeros infiltrados. Se sabe que esto fue un acto organizado principalmente desde fuera. Y, y también habían los llamados tontos útiles, ¿no es así? Y también infiltrados subversivos que eran de fuera del país. Y fueron detenidos algunos, un número muy pequeño, ¿no es así? Y ahora, casi después de un año, el subsecretario Gali, Juan Francisco Gali, firmó 34 de estos decretos de expulsión a estos subversivos, a estos saqueadores, a estos malvivientes que fueron detenidos en nuestro país y que eran de procedencia extranjera. 34 decretos, como les digo, ya fueron firmados y el resto está a la espera. Un 68% de los notificados fue arrestado por saqueo. Bueno, por saqueos, por actos subversivos, definitivamente no es así. Se dice, comillas, dispónese el abandono del país en 15 días. Esta frase ya está impresa en 34 decretos de expulsión de extranjeros que fueron detenidos cometiendo delitos durante la crisis social posterior al, la crisis social, ponen acá para mí, fueron ataques subversivos, posterior al 18 de octubre del 2019. Sin embargo, el proceso no terminará con esos oficios, ya que el gobierno decidió retirar del país a más de 50 inmigrantes que habrían estado participando en actos ilícitos durante las protestas. Acá no se especifica exactamente cuáles fueron esos actos ilícitos, porque se tiene conciencia de que hay algunos que estaban participando derechamente en actos de subversión. Esta tramitación, la cual es llevada adelante por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, ya tiene contemplado el abandono de 53 personas, donde 34 decretos ya fueron firmados, 2 están en trámite en el gabinete y 7 oficios se encuentran en el Departamento de Extranjería y Migración. La mayoría de las expulsiones tiene que ver con imputados que fueron detenidos en medio de saqueos. El 68% de quienes ya fueron notificados del proceso de salida fue arrestado por la policía en medio de robos en supermercados y tiendas comerciales. El subsecretario Gali explicó que esto es parte de lo que se está impulsando el gobierno, supuestamente como política desde el Ministerio del Interior de Chile, donde se especifica que Chile es un país abierto a la inmigración, es demasiado abierto, ¿no es así? Eso también tiene una responsabilidad ajustándose a nuestras leyes y normas, y más sobre todo en medio de los desórdenes ocurridos post 18 de octubre,
que era cuando el país más necesitaba tranquilidad en el orden público y también necesitaba más mano dura, pues señor Gali, si acá la gente, los subversivos no se iban a tranquilizar así por arte de magia. Los subversivos necesitaban una mano dura y necesitaba que el gobierno, que las Fuerzas Armadas tuvieran las manos libres para definitivamente tomarlos detenidos, someterlos a los juicios que tendrían que haber sido sometidos por subversión absoluta, por terrorismo y haber sido, no sé si, encarcelados. El subsecretario Gali agregó que, comillas, hemos sido tajantes y lo seguiremos siendo. Todas las personas extranjeras que participen en saqueos, agredan a las fuerzas policiales y cometan delitos en una situación migratoria irregular serán expulsados de nuestro país. Además, hoy en una instancia de pandemia y crisis sanitaria, más que nunca se requiere que las personas cumplan con las disposiciones para cumplir el orden público. Esto precisó el subsecretario Gali, ¿no es así? Ahora, en ese sentido, también dice que las cifras de expulsados también podrían seguir aumentando, dado que hay procesos penales que siguen vigentes. Por ende, una vez concluidos, otros extranjeros involucrados en delitos también podrán ser deportados del país. ¿Y quién paga? Claro, porque acá estamos viendo que son expulsados del país, después de haber sido descubiertos en actos, incluso actos subversivos. ¿Y quién paga? Es decir, se dan solamente el país y no cumplen ninguna condena por haber cometido actos de subversión absoluta. Ahora mi pregunta es, ¿se investigaron, se siguieron los vínculos que tenían estas personas? ¿Se utilizaron estas personas para, en el fondo, que pudieran hablar, ¿no es así? Que pudieran ser interrogados y que la policía, en este caso, no sé, investigaciones o las fuerzas de inteligencia carabineros pudieran establecer un patrón de conducta y ver de dónde venían, cuáles eran los vínculos que tuvieron acá, políticos incluso que tuvieron acá en Chile, estos subversivos que llegaron al país a cometer desórdenes. Eso está por verse. Recordemos que incluso una de las personas expulsadas del país fue un ciudadano de nacionalidad, si me esperan un poco se los digo al tiro, bueno, como les decía, dentro de los individuos ya notificados de su expulsión destaca el caso de un venezolano llamado Vladimir Aguilar Gastelo, quien abandonó el país en febrero de este año, es decir, al parecer se arrancó, ¿no es así? Luego de que el 15 de noviembre, que fue el 15 de noviembre, ¿recuerdan esa fecha? Bueno, el 15 de noviembre fue la fecha en que en el Congreso Nacional estaban la izquierda, ultraizquierda chilena, que tenía en el suelo de rodillas a todos los congresistas de derecha y al gobierno incluso, y le estaban diciendo, oye, la única forma de que nosotros paremos la violencia es que ustedes firmen y se comprometan a generar un plebiscito para una nueva constitución. Bueno, ese mismo día, que fue el 15 de noviembre, esta persona fue grabada descargando un camión con un acoplado lleno de piedras, las que fueron dejadas en medio de una protesta en la Plaza Italia. Y esa persona huyó, se arrancó del país. Como ustedes ven, esto, como todos dicen, y como muchos dicen en la izquierda, que fue un estallido social. Pero como yo también he dicho, resulta que acá la señora Juanita, que hablaba del presidente Lago, no fue la que destruyó los metros, la que fue la que los supermercados, la que causó toda la destrucción de tipo subversiva en nuestro país, sino que fueron grupos definitivamente orquestados.